Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Hermanas y hermanos, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el 32º domingo en el tiempo ordinario del ciclo C. Mi nombre es Rinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. No es Dios de muertos, sino de vivos. Reciban un fuerte abrazo desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Todos seguramente nos hemos planteado o nos preguntaremos en algún momento, ¿y después de esta vida, qué me espera? No podemos tener certezas absolutas, solo nos queda la imaginación y sobre todo tenemos la fe. Eso es lo que vemos hoy en la primera lectura. Una familia entera que debe enfrentarse a una muerte cruel por fidelidad a sus tradiciones, a su religión, encuentra en su fe en el Dios de la vida su sostén para afrontar semejantes sufrimientos. El Evangelio, a su vez, nos muestra la contraparte de lo anterior. Un grupo de personas que más bien se burlan de la fe en la resurrección y quieren poner en aprietos a Jesús, preguntándole sobre ese tema. San Pablo, por su parte, nos recuerda que solo Dios es el fundamento de nuestra esperanza. Padre bueno, creemos que tú eres el Dios de la vida, pero por favor, aumenta nuestra fe. Oremos. Bendito seas, Padre nuestro, Dios de la vida inmortal, porque mediante la fe en Cristo y el bautismo del Espíritu nos hiciste tus hijos, llamándonos a vivir contigo para siempre. ¿Cómo podríamos vislumbrar y entender algo del mundo nuevo de la resurrección para la vida, sino desde la fe en la persona de Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte? El hombre a quien tú amas, Señor, es un ser para la vida. Alienta nuestra esperanza e ilumínanos con tu palabra, para que entendamos que la dicha futura que esperamos
se gesta ya en el compromiso con el mundo presente, en el amor a ti y a nuestros seres humanos, los hombres. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3, El Dios de la Vida, de José María López, en España. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida. Y anunciamos esta buena noticia, hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos y es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira, vamos trabajando con la justicia. Y rechazamos toda idolatría, pues solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Que nuestra canción se escuche hasta allá de las fronteras y resuene en todo el mundo, y será una nueva tierra, resonando de victoria, a pesar de las heridas, alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida y cantaremos con alegría, corazones abiertos, las manos unidas. Celebraremos un nuevo día, porque está entre nosotros el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Primera lectura del segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 1, capítulo 7, versículos 1, 2 y 9 al 14. En la década de 160 a.C., el rey griego Antíoco IV pretendió eliminar las tradiciones judías y obligar al pueblo a que asuma las costumbres griegas.
La primera lectura nos muestra los sacrificios que los judíos estuvieron dispuestos a hacer para conservar su identidad. Escuchemos. En aquellos días sucedió que arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando a punto de morir, dijo: Tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor, y habló dignamente. Del cielo las recibí, y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto, y, cuando estaba a punto de morir, dijo: Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Salmo responsorial. En el Salmo 16 nos encontramos con las palabras de un creyente que está sufriendo por su fe, pero que espera en la ayuda de Dios. Nosotros también mostramos nuestra esperanza en Dios, diciendo todos: al despertar me saciaré de tu semblante, Señor, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 32 del tiempo ordinario. Modo primero. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Modo segundo. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los
Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 hasta el capítulo 3, versículo 5. ¿Dónde encuentra el creyente su esperanza? ¿En quién su fortaleza? San Pablo nos invita a fijar nuestros ojos en el Padre y también en Jesucristo, la fuente plena que nos alimenta para caminar en la vida. Escuchemos. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Un grupo de saduceos, la gente más poderosa y rica de Jerusalén, se acerca a Jesús para preguntarle sobre la resurrección, algo en lo que ellos no creían. Su intención es avergonzarlo ante el público. Sin embargo, con una gran maestría, Jesús les enfrenta su falta de fe en el Dios de la vida. Pero antes, entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán.
pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, Dios de vivos, de Javier Bru. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que negaban la otra vida. No hay más vida que la de los hijos al nacer. Sostenían firmes aferrándose a Moisés. ¿De quién será mujer? En la otra vida, ¿quién? Casándose con 7, ningún hijo pudo ver. Jesús les dijo bien, no pueden entender. En la futura vida no hay marido ni mujer. El Dios verdadero es Dios de vivos, y al que sea digno resucitará a una vida plena que trasciende toda unión, pues todos ante Él sus hijos son. En esta vida inevitable es padecer. El espacio y tiempo delimitan nuestro hacer. Son precisas tantas cosas por satisfacer. Mas si estás enfermo, si llegaste a la vejez, la vida eterna es vivir sin límites, en la presencia plena del amor del que hoy no ves. El hombre y la mujer un fin han de tener, llegar a compartir la vida plena que en Dios es. El Dios verdadero es Dios de vivos, y al que sea digno resucitará a una vida plena que trasciende toda unión, pues todos ante Él sus hijos son. El Dios verdadero es Dios de vivos, y al que sea digno resucitará a una vida plena que trasciende toda unión, pues todos ante Él sus hijos son. Amados hermanos, ya estamos en el 32º domingo del tiempo ordinario. Sean bienvenidos. En estos últimos domingos del año cristiano, la temática de las lecturas apunta a la escatología hacia el final de los tiempos. Empezando hoy por la fe en la resurrección de los muertos. El mes de noviembre está impregnado por este mensaje, que también cuenta con la celebración de la fiesta de todos los santos y la de los fieles difuntos. Las lecturas de hoy
nos colocan ante el hecho universal de la muerte, pero nos llenan de consuelo y esperanza en la gloriosa resurrección, porque Dios no nos ha creado para la muerte, sino para la vida. La muerte no tiene la última palabra. Por eso, no hay que tenerle miedo a morir en manos de los hombres, como lo relata la primera lectura, pues al despertar nos saciaremos de la presencia de Dios, como lo proclamaremos en el Salmo. Jesús nos confirma en el Evangelio de hoy esta gran verdad. Con la fe puesta en Cristo, que es la resurrección y la vida, comencemos nuestro análisis. Escuchemos atentos. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, por esa sinopsis ya de estas lecturas de este domingo ya 32 del tiempo ordinario. Está corriendo ¿Verdad? esto. Y ya estamos en las postrimerías, ¿verdad? Sí. Del año litúrgico, hermanas y hermanos. Ya mismo estamos en Adviento. Pero mientras tanto, vamos entonces a comentar sobre esta lectura de los Macabeos. Así que ciertamente, pues, este segundo libro de los Macabeos es un género histórico, pero de forma muy peculiar. Los acontecimientos que en él se narran son en verdad históricos, pero no son ellos por sí mismos, ¿verdad?, el centro de interés del libro. El autor es más un predicador que un historiador o cronista. Fíjense en esto que interesante. Y el estilo es el de un helenista, ¿verdad?, tirando a culto. Su fin es instruir, mejor dicho, pues mover, avivar en sus hermanos de religión y raza sentimientos que el distanciamiento geográfico y ambiental amenazaba poner en peligro. Así que este va dirigido a los judíos de Alejandría. El helenismo intentaba socavar el grandioso edificio que las tradiciones patrias con sus leyes y costumbres y el sagrado templo, lugar de Dios, habían levantado en Israel, dándole, ¿verdad?, esta configuración propia entre todos los pueblos. La revolución iniciada por los macabeos sirve de ocasión para avivar el fuego que alimentaba tales sentimientos. Por eso, ¿verdad?, el autor, un tanto caprichosamente, las fechas y acontecimientos que todos conocen. Los libros de los macabeos aportan buena luz a la teología. El dogma de la resurrección aparece claro y distinto. Y es importante, hermanas y hermanos, que sepamos que las lecturas de estos pasajes nos recuerdan nuestras actas de los mártires, ¿verdad? Son lecturas edificantes. La ordenación del acontecimiento va en esa dirección. Tenemos que notar, por ejemplo, el significado doctrinal de este relato. Cada uno de los héroes expresa magníficamente su postura con decisión y una visión, ¿verdad?, certera. Todo este pasaje cae dentro de la sección de los mártires de la obra. Unas mujeres son arrastradas al martirio por haber circuncidado a sus hijos. Eleazar, anciano y tembloroso, da con su vida formidable testimonio de su fe. 7 hermanos, todos ellos jóvenes y niños, son bárbaramente descuartizados por obedecer al Señor de la creación, más que al Señor de la tierra, ¿verdad? Y fueron heroicos, ¿verdad?, en esa defensa de las leyes patrias que abarcan todas las edades y condiciones. Así que estos fueron verdaderamente unos mártires. Jay, que tú tenías por ahí también, ¿verdad?, sobre esa primera lectura. Gracias, Erinaldo. Un comentario en cuanto a esto, ¿verdad? Porque es un tema que es bien profundo en cuanto a la resurrección y justamente como eje central de la obra salvadora de Jesucristo, pues la iglesia celebra a diario lo que es su resurrección. Así que esa primera
lectura nos habla de la fe en la resurrección por medio de un relato que está bien cruel, pero de combate por la fe. Estos jóvenes prefieren la muerte dolorosa antes de fallar en cuanto a sus creencias, en cuanto a su religión, en cuanto a todo. La madre de estos jóvenes, valerosa como ellos, los acompaña en su combate salvador también. Pero estamos todavía en los tiempos anteriores a Cristo, a su resurrección, que es fuente y camino de toda resurrección, y eso lo vamos a tocar ya en el Evangelio. Eri. Bueno, hermanos, siempre queremos recordarles que estamos a través de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y siempre recordándoles, hermanos, gracias, muchas gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de Radio Paz 810.com. Y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música, donde ponemos contenido diariamente de nuestra iglesia, el Salmo del día y los pensamientos diarios. Así que denos like y share a todo lo que colocamos por ahí, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales. Bueno, hermanos, y seguimos en esta discusión, ya entrando, ¿verdad?, a esa segunda lectura de San Pablo a los tesalonicenses. Jay, ¿qué nos tienes por ahí? Bueno, aquí algo interesante, como decimos nosotros, esta segunda carta a los tesalonicenses la vamos a tener ya en varios domingos, y este texto tiene dos secciones. Una es de carácter instructivo, que finaliza con una acción de unas gracias que da Pablo a Dios, que le pide a la comunidad consuelo, porque él está, obviamente, Pablo, cuando estaba escribiendo estas cartas a estas iglesias, no tan solo porque habían problemas en las comunidades, sino que Pablo, poco tiempo, lo van a tomar como preso y luego lo van a matar. Así que otro tipo, la segunda parte es un tipo, diríamos, de hacer una exhortación, porque Pablo está aquí pidiendo que oren por él y por todos aquellos que están llevando la palabra de Jesucristo, para que todos sean libres de los, dice la palabra, malvados. Parece que esa situación de la comunidad a la que Pablo se dirige a ellos, pues parece que es algo bastante fuerte, aunque sabemos que habían grandes dificultades, pero no se puede decir con claridad cuáles son esos problemas. Ahí Pablo está pidiendo a la comunidad que hay unas personas, y él solamente dice, son perversos, y que te va a nombrar el maligno, pero mira, mayúscula. El autor, Pablo,
sale al paso de todo aquello, no importa los dolores y estos miedos de que sabe que lo van a matar próximamente. Pablo está dando palabras de aliento a los creyentes. Dios dice a través de Pablo, Dios sigue estando de parte de ustedes, Dios los ama, Dios los consuela, Dios es fiel y Dios les va a dar fortaleza. Eric. Fíjate, Jay, Tomás y hermanos que nos escuchan, añadiendo a eso que tú acabas de decir, Pablo acaba de exponer a sus fieles de Tesalónica la venida de Cristo y sus señales precursoras. Cristo vendrá, lo acompañarán ciertas señales. De inmediato pasa Pablo a las exhortaciones, a la perseverancia. Habrá tribulaciones. En esta postura se entienden los afectos de Pablo: seguridad, inseguridad, temor, consuelo, esperanza, certeza, oración, exhortación, súplica. Alcanzar el fin, la vida eterna, ¿verdad? Es cosa muy importante. Y una cosa es cierta, Dios nos ama mucho, Dios nos consuela inefablemente. Dios nos da esperanza, ¿verdad? En Cristo Jesús. La oración apunta hacia la realización concreta de la esperanza. Dios nos da fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Eso no es otra cosa que el amor a Dios y la esperanza en Cristo. La idea de esperanza lleva consigo la idea de paciencia, de aguante en las tribulaciones. Hay malvados que se oponen al reino de Dios. Pablo suplica una oración para el buen cumplimiento de su deber. Todos tenemos que rogar para el buen cumplimiento de nuestro deber. Contamos con la promesa de Dios. Dios es fiel. Él nos librará. El que nos ama y nos ha dado esperanza, dirigirá nuestro corazón para que le amemos y tengamos esperanza en Cristo. Al fin y al cabo, hermanos y hermanos, nuestra esperanza y nuestro amor son participación del amor y de la fidelidad que Dios nos tiene. Así que con estas hermosas palabras, ¿verdad? Es momento de ir a un cántico reflexivo para luego continuar con el evangelio de hoy de San Lucas. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 2, Un Dios de vivos, de Salomé Arricivita en España. No me hables en nombre de Dios por boca de leyes humanas. No me cantes canciones de amor que no abarcan todas las almas. No me leas historias pasadas con moralejas caducadas. Déjame descubrir, creer, amar, errar y caminar acompañada. Que mi Padre no es un Dios de muertos, que mi Padre es un Dios de vivos, que la vida prometida encerramos en medidas y paraísos humanos soñados e imaginados. No quiero ser muerta en vida, no quiero perderme nada de esa vida prometida que en esta empieza y no acaba. No quiero ser muerta en vida, no quiero perderme nada de esa vida prometida que en esta empieza y no acaba. No me cuentes lo que sabes de una eternidad que aquí no vives.
me expliques qué de hacer para ganar el amor. ¿No ves que el amor de Dios ya es y no se consigue? ¿No ves que el amor de verdad es eternidad para quien lo vive? Que mi Padre no es un Dios de muertos, que mi Padre es un Dios de vivos, que la vida prometida encerramos en medidas y paraísos humanos soñados o imaginados. No quiero ser muerta en vida, no quiero perderme nada de esa vida prometida que en esta empieza y no acaba. No quiero ser muerta en vida, no quiero perderme nada de esa vida prometida que en esta empieza y no acaba. Liturgia y música. Y ya estamos ya en el Evangelio. Y vamos a meternos directamente. La escena del Evangelio es bien fundamental. Cristo está ya cerca de su pasión y de su muerte. Por eso discute con los judíos no temas secundarios, sino él va a hablar solamente de lo fundamental y que sea lo fundamental en cuanto a su evangelio. El último es la resurrección. De allí que al concluir la narración, fíjate, Lucas dice algo bien interesante. No se atrevieron a hacer más preguntas. Lucas deja para ese momento culminante ese interrogante que tenía ellos, porque Cristo habló tan y tan fuerte que todo el mundo como decimos acá en Puerto Rico, chitón. Sin la resurrección, la obra de Cristo sería entonces frustrante, quedaría en el vacío, como si fuera una pequeña quimera. La resurrección no es solo una verdad para crear ni para creer, sino es un misterio para vivir. Y esto es bien difícil para nosotros entender. Cuando Dios habla de, por ejemplo, de los patriarcas, no los considera muertos, sino como vivientes. Hacía siglos que habían salido de ese mundo, pero no para la muerte, sino para Cristo. Habla de ellos como estuvieran vivos. De hecho, hay un punto aquí que voy a compartir contigo, Ter, y con Tomás y lo que están escuchando. Ese es un ejemplo bien interesante. Por ejemplo, cuando la transfiguración, cuando Jesús lleva a los apóstoles más cercanos al monte, se encuentra Jesús, se transfigura, va a hablar con Elías, un patriarca que ya estaba muerto, y el otro era Moisés. Estaban hablando con ellos y ellos dos le estaban diciéndole a Jesús, mira, pasó esto, y la promesa se va a cumplir con tu muerte y luego con tu resurrección. O sea, que en el mundo de Jesucristo es distinto al nuestro. No hay tal cosa como la muerte, solamente es vida. Y por eso cuando comenzamos el programa, cuando dije claramente, no es Dios de muertos, sino de vivos, ahí se cumple cabalmente en Jesucristo. No tan solo cuando le explica a los saduceos,
sino que luego que lo mataron y luego en su resurrección es la resurrección de todos los que creemos, los que le servimos y le que amamos. Eric. Fíjate, allá y comentando también sobre ese evangelio, después de la historia de la conversión de Zaqueo, el evangelista San Lucas ubica la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y esta fue una entrada mesiánica del Señor como Rey de paz. Ante la reacción negativa de los fariseos, Jesús expresó sus lamentaciones o llantos sobre Jerusalén, hablando de su destrucción, y expulsó del templo a los vendedores. En el templo de Jerusalén enseñaba diariamente Jesús durante esos días previos a su pasión, con la resistencia de sumos sacerdotes, escribas y ancianos que cuestionaban su autoridad y pretendían ponerle en aprietos y desautorizarle frente al pueblo, que le escuchaba y seguía con interés. A los escribas y sumos sacerdotes respondió el Señor, aludiéndoles con la parábola de los viñadores homicidas. Nuevamente intentaron sus enemigos probar a Jesús con la pregunta sobre el impuesto al César, pero él les sorprendió e hizo callar con su sabia respuesta. Entonces fue cuando, en el ambiente de estas controversias, se acercaron al maestro algunos saduceos. Los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, le plantearon esta cuestión. La respuesta de Jesús complació a algunos escribas, que se gozaron por la forma en que el Señor dejó sin palabras a los saduceos, con quienes ellos tenían sus diferencias sobre este punto. Los saduceos eran conservadores, no creían en la vida y la resurrección personal del hombre después de la muerte. Sí admitían la resurrección de los muertos. Era como una prolongación literal de esta vida presente y no como una transformación. Los saduceos se parecen a la concepción de la cultura dominante actual, ¿verdad? Que esta concibe la muerte no como un paso u horizonte que se abre a la trascendencia, sino como un punto final. Y la posmodernidad materialista enseña a vivir y sacar jugo, ¿verdad? Del más acá de la vida, porque, ¿verdad? Esta no reconoce ningún más allá. Y quienes hoy no creen en la resurrección y la vida eterna, como nuevos saduceos, pues buscan otras soluciones ridículas, como la reencarnación, ¿verdad? Y eso es tema de otro costal, como decimos acá en Puerto Rico. Los fariseos, en cambio, sostenían la esperanza en la vida después de la muerte. Creen lo que Dios había revelado sobre este asunto en el Antiguo Testamento y que se expresa, aunque de modo, ¿verdad?, todavía incompleto, en la lectura del segundo libro de los Macabeos, que precisamente proclamamos en el día de hoy. Esta ley citada por los saduceos, que interrogan a Jesús, conocida con el nombre de ley de Levirato, se presenta en su mente como una objeción contra la creencia en la resurrección personal de los muertos. Así que, hermanos, en efecto, si los muertos resucitan, ¿de cuál de los sucesivos maridos será esposa esta mujer? Esa es buena. Concebida la resurrección como una mera continuidad con la vida presente, la objeción presentada pues es real. Los saduceos pues le citan las escrituras. Él responde citando las escrituras. En su respuesta, sin embargo, Jesús eludió quedarse exclusivamente en el plano de la ley y va derecho al fondo del asunto. Si Dios ha dicho a Moisés, respondió el maestro, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Verdad? Y esto lo vemos en Éxodo 3, en el versículo 6. Entonces los patriarcas han trascendido la muerte y son personas individuales que están en la actualidad vivas, conscientes y así se encuentran junto a Dios. En Dios, bajo su protección y no como sombras dormidas en la oscuridad del Sheol. Además, hermanas y hermanos, Jesús reprocha a los saduceos que no comprendan las Sagradas Escrituras. Escuchen bien, están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y no está en el Evangelio de Lucas,
¿verdad? Pero sí en esos textos paralelos de Mateo y Marcos. Y con su respuesta les demuestra que él maneja mejor que ellos la Sagrada Escritura y les enseña el sentido de aquel texto del Éxodo, el de Moisés y la zarza ardiendo que no se consume. Que los muertos van a resucitar. Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivientes. Todos en efecto viven para Él. Por eso también, hermanas y hermanos, en aquella parábola del rico y el mendigo Lázaro, cuando éste muere, es llevado por los ángeles al seno de Abraham. O lo que es lo mismo, Lázaro es llevado a la presencia de Dios. Porque Abraham estaba vivo junto a Dios. Con Abraham, una persona viviente, dialoga el rico difunto. Y poco antes, pues Jesús le había dicho a los saduceos, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casarán. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Así que Jesús distingue, ¿verdad?, dos mundos. El que llama, ¿verdad?, este mundo, el que se designa como mundo futuro y da la resurrección. ¿Verdad? Se trata, ¿verdad?, decimos hoy, de dos etapas de la vida de la iglesia. La del peregrino y la del descanso y gozo eterno. En este mundo los hombres y las mujeres se casan, ¿verdad? Así que es obvio que el matrimonio, aun como sacramento, tiene sentido para esta vida terrena. Por eso se dice a los cónyuges hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Porque en la gloria, pues ya no tiene sentido el signo, ¿verdad? El sacramento como tal del matrimonio. Cuando los justos se encuentren ante la misma realidad por el significado. Así que el matrimonio es para este mundo, tanto como la Eucaristía, ¿verdad? Es viático del caminante, ¿verdad? Y solo anticipo que desaparece cuando se abre el banquete del reino. Así que eso es algo bien importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. Si la resurrección transforma este mundo, entonces también los vínculos, las relaciones, los afectos son transformados, transferidos en nuevo formato, ¿verdad? El amor conyugal se pierde, se transforma en el mundo futuro. En todo caso, hermanas y hermanos, en las palabras de Jesús, en este texto, no se trata, ¿verdad?, principalmente de esa perdurabilidad o precariedad del vínculo matrimonial, sino que el asunto central es el del destino último del hombre. ¿Y qué ocurre después de la muerte? ¿El hombre es simplemente mortal o también es, y sin caer en contradicción, inmortal? Fíjense en esas preguntas, hermano, interesantes. Y son preguntas, ¿verdad?, existenciales que siempre acompañan la vida del hombre y la interpelan, ¿verdad? Porque en algún momento de nuestras vidas muchos nos cuestionamos. Eso así. ¿Verdad? Estas mismas preguntas que acabamos de hacer. Sí. Así que Jesús afirma, ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y precisamente el Señor se refiere a los que mueren y resucitan. Viven para siempre. Eso es así. Así que un amén por eso, ¿verdad? Porque el Señor nos invita precisamente a resucitar con Él y vivir para siempre en esa vida eterna que todos anhelamos. Eso es así. Bueno, hermanas y hermanos, como siempre, nos gusta mencionar lo que el Papa Francisco nos tiene sobre este evangelio de hoy. Y dice de la siguiente manera. El evangelio de este domingo nos presenta a Jesús enfrentando a los saduceos, quienes negaban la resurrección. Y es precisamente sobre este tema que ellos hacen una pregunta a Jesús, para ponerlo en dificultad y ridiculizar la fe en la resurrección de los muertos.
La vida que Dios nos prepara no es un sencillo embellecimiento de esta vida actual. Ella supera nuestra imaginación, porque Dios nos sorprende continuamente con su amor y con su misericordia. Por lo tanto, lo que sucederá es precisamente lo contrario de cuanto esperaban los saduceos. No es esta vida la que hace referencia a la eternidad, a la otra vida, la que nos espera, sino que es la eternidad. Aquella vida la que ilumina y da esperanza a la vida terrena de cada uno de nosotros. Si miramos solo con ojo humano, estamos predispuestos a decir que el camino del hombre va de la vida hacia la muerte. Esto se ve, pero esto es solo si lo miramos con ojo humano. Jesús le da un giro a esta perspectiva y afirma que nuestra peregrinación va de la muerte a la vida plena, en peregrinación hacia la vida plena. Y esa vida plena es la que ilumina nuestro camino. Y esto nos dijo el Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Bueno, hermanas y hermanos, hermoso, ¿verdad? Siempre nos gusta pedir por los hermanos que nos piden oración. Jay. Gracias, Eric. Oremos por la salud de Jocelyn Díaz, Dafne, Eddie, Teresa Gómez, Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último, la recuperación del papá de Ana Daisy González. Bueno, también queremos pedir por los misioneros que estuvimos celebrando en las pasadas semanas, el Domo. Y también queremos pedir por mi hija Carelis y su clase graduanda Kenoxis 2023, que estuvieron de retiro el pasado fin de semana. Así que oremos, ¿verdad?, por esa conversión y todos esos temas que ellos discutieron en ese retiro, para que el Señor los haya llenado grandemente. Amén. Amén. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, enséñanos a vivir en sintonía con los valores del Evangelio y en diálogo con Jesús resucitado, para poder ir preparando también nuestra vida en la eternidad. Amén. Amén. Bueno, Jay, ¿con qué cántico terminamos hoy? Cerramos el programa con el cántico número 1. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, de Gloria Castañeda y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, gracias por siempre escucharnos en su programa Liturgia y Música. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Eso dijo Jesús a los saduceos, que no creían en la resurrección. Eso dijo Jesús a los saduceos, que no creían en la resurrección. En esta vida los hombres y mujeres se casan y tienen descendencia. Eso dijo Jesús a los saduceos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. En la vida futura, los que resuciten ya no se casarán y no morirán, pues son hijos de Dios, los resucitó. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los muertos resucitan, Moisés lo indica en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor, Dios
Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos,